El aire ardiente sabe a ceniza y sal. Los inmensos muros de piedra tiemblan bajo el impacto incesante de las gigantescas máquinas de asedio. Es mayo del año 1291, y la ciudad costera de Acre está siendo borrada del mapa. El cielo queda oculto por una lluvia incesante de flechas llameantes y fuego griego. Este es el último bastión de un proyecto de 200 años y se está derrumbando directamente sobre el mar Mediterráneo. El pánico consume las calles estrechas. Los civiles corren en una estampida desesperada hacia los muelles. El puerto es un escenario caótico de refugiados que luchan por un espacio físico en los pocos barcos que quedan. El mar oscuro es su única vía de escape. A sus espaldas, las puertas principales de la ciudad han cedido. Un ejército mameluco abrumador se derrama a través de las brechas de la muralla, sin ofrecer cuartel a nadie. Observa a los defensores en las murallas destrozadas, los legendarios templarios y hospitalarios, las órdenes militares más disciplinadas de su tiempo, están librando su última batalla. No luchan por la gloria. Ya no luchan por conquistar Tierra Santa. Luchan simplemente para comprar unos minutos más para los barcos que huyen. Saben con absoluta certeza que no sobrevivirán al atardecer. Blanden sus pesadas espadas hasta que los músculos ceden, resbalando sobre los adoquines manchados de sangre de una ciudad que ya es imposible de sostener. Este no es el comienzo glorioso de una campaña divina. Este es el final amargo y definitivo. Más de 2 siglos de guerra implacable, millones de vidas perdidas y la riqueza de reinos enteros, todo culmina en esta lucha frenética y desesperada por alcanzar los botes en el puerto. ¿Qué sucede cuando una misión multigeneracional fracasa de manera tan catastrófica? ¿A dónde van los monjes guerreros y los reyes arruinados cuando ya no queda territorio sagrado que reclamar? ¿Cómo se reorganiza un mundo profundamente fracturado después de siglos de conflicto ininterrumpido? La caída de Acre no fue solo la conclusión de una campaña bélica y religiosa. Fue el nacimiento de un nuevo orden global. Las ondas de choque de esta derrota devastadora llevarían a la bancarrota a las monarquías europeas. Destruirían órdenes militares intocables de la noche a la mañana y reescribirían por completo el equilibrio de poder en 2 continentes. Las cruzadas habían terminado, pero la verdadera guerra por el control del futuro del mundo apenas comenzaba. Europa entera contuvo la respiración cuando los barcos de los refugiados tocaron puerto en Chipre y el sur de Italia. Las noticias viajaron rápido, cruzando los Alpes y llegando a las cortes de París, Londres y Roma. Acre había caído, Tierra Santa estaba definitivamente perdida. Durante 200 años, la cruzada no había sido solo una expedición militar esporádica. Era el eje central sobre el que giraba la política, la economía y la identidad misma de la cristiandad occidental. Prometer la cruzada era la forma en que los reyes obtenían legitimidad, los papas ejercían autoridad suprema y los nobles buscaban redención territorial y botín. Ahora, ese vasto motor ideológico y financiero se había detenido en seco. El vacío que dejó esta derrota fue inmenso y profundamente desestabilizador. Sin el enemigo común en Oriente, las tensiones internas en Europa, que habían sido silenciadas por el fervor religioso, comenzaron a aflorar con una violencia renovada. El continente estaba cambiando rápidamente. Los señores feudales tradicionales perdían poder frente a una nueva raza de monarcas que buscaban centralizar la autoridad y construir estados nacionales fuertes y burocratizados. Para lograr este control absoluto, estos reyes necesitaban un recurso que siempre escaseaba: dinero constante y sonante. Los ejércitos ya no se formaban con vasallos que cumplían un juramento estacional de lealtad. Requerían mercenarios profesionales pagados en moneda de plata y oro. Las guerras se estaban volviendo largas, logísticamente complejas y ruinosamente caras. Nadie entendía esta nueva y fría realidad política mejor que el rey de Francia. Felipe IV, conocido históricamente como el Hermoso, era un monarca de voluntad de hierro, metódico y calculador. Su ambición era implacable: convertir a Francia en la potencia hegemónica incontestable de Europa y someter incluso a la Iglesia a su soberanía. Pero esta ambición chocaba con una realidad financiera paralizante. La corona francesa estaba técnicamente en bancarrota.
Felipe había agotado las arcas reales en prolongadas guerras fronterizas contra Inglaterra y la rica región de Flandes. En su desesperación por obtener fondos, había recurrido a medidas extremas. Expulsó a los banqueros lombardos confiscando sus bienes, impuso tributos inéditos al clero y devaluó la moneda nacional en repetidas ocasiones, arruinando la economía interna y ganándose el rechazo de sus propios súbditos. Aún así, los números no cuadraban. Mientras el rey francés observaba sus arcas vacías, una organización operaba dentro de sus propias fronteras con una liquidez que desafiaba a cualquier corona europea. Los caballeros templarios habían nacido como una humilde orden de monjes guerreros, dedicados a proteger a los peregrinos en Jerusalén. Sin embargo, 2 siglos de donaciones masivas, herencias de nobles y una astuta gestión financiera los habían transformado por completo. Eran la primera gran corporación multinacional de la historia. Poseían inmensas extensiones de tierra productiva por toda Europa, una flota mercante privada en el Mediterráneo y una red de castillos que funcionaban como las sucursales del sistema bancario más seguro y eficiente del mundo conocido. El contraste era insostenible para la naciente corona francesa. El rey más poderoso de la cristiandad occidental estaba ahogado en deudas y su mayor acreedor era una orden militar independiente que operaba en su propio territorio. Los templarios no pagaban impuestos, no respondían ante las leyes civiles de ningún reino y solo debían obediencia directa al Papa. El recinto del Temple en París era una fortaleza impenetrable que albergaba más oro y plata que el propio Palacio Real, custodiado por veteranos fuertemente armados. Pero la caída de Acre había cambiado las reglas de la supervivencia para los templarios. Su inmensa riqueza, su inmunidad diplomática y sus privilegios fiscales estaban justificados por una única misión: la defensa militar de Tierra Santa. Al perder el último bastión en Oriente, la orden se encontró repentinamente sin un propósito que legitimara su estatus. Eran un ejército de élite, inmensamente rico y sin una guerra que librar, estacionado en el corazón de una Europa gobernada por monarcas celosos y endeudados. Su principal protector histórico, el papado, también se encontraba debilitado y enfrascado en sus propias disputas políticas territoriales. La vulnerabilidad de los templarios no era militar, sino de percepción pública. El fracaso de las cruzadas necesitaba culpables, y los murmullos de descontento empezaron a circular por las calles y las cortes. Se cuestionaba su hermetismo, su acumulación de capital y su fracaso en la misión divina. Felipe IV, acorralado por los acreedores y con una necesidad urgente de financiar su naciente Estado moderno, miró hacia la fortaleza de París. No vio a unos antiguos defensores de la fe, sino la solución inmediata a su déficit estatal. El escenario estaba preparado para un choque de poder sin precedentes. Un monarca dispuesto a utilizar cualquier herramienta legal o coactiva para asegurar su poder, frente a una orden legendaria que no había comprendido que el mundo medieval acababa de morir en las costas de Acre. La chispa que encendería este conflicto no surgiría en un campo de batalla abierto, sino en los oscuros pasillos de la burocracia real, a través de una maniobra que reescribiría las reglas de la justicia y la soberanía para siempre. Mientras el rey de Francia afilaba sus armas burocráticas para desmantelar un imperio financiero intocable, el destino político de Europa pendía de un hilo. Si deseas comprender cómo se construyeron y colapsaron los grandes poderes de la historia, suscríbete al canal y acompáñanos en esta investigación documental. La caída de Acre había dejado a los templarios expuestos, pero atacar directamente a una orden militar sagrada requería mucho más que un ejército. Requería el control absoluto de la narrativa religiosa y legal del continente. El obstáculo principal para Felipe IV no era el gran maestre del Temple, sino el hombre que se sentaba en el trono de San Pedro. El Papa Bonifacio VIII representaba la cima del poder eclesiástico tradicional. Era un pontífice inflexible, convencido de que la autoridad espiritual estaba por encima de cualquier monarca terrenal. Cuando Felipe intentó cobrar impuestos al clero francés para financiar sus interminables campañas militares, Bonifacio respondió con una de las declaraciones más radicales de la historia medieval. Proclamó que todo ser humano,
incluidos los monarcas, debía someterse al pontífice romano para alcanzar la salvación, afirmando que los reyes gobernaban por pura concesión divina y que el papado tenía el poder legítimo de deponerlos. Felipe el Hermoso comprendió de inmediato que no podía confiscar el oro templario, ni consolidar su Estado moderno mientras el papado mantuviera ese nivel de soberanía e influencia sobre Francia. Necesitaba neutralizar la amenaza de Roma. Para esta tarea sin precedentes, no recurrió a un general victorioso ni a un noble de alta cuna. Convocó a Guillermo de Nogaret, su ministro principal y guardián de los sellos. Nogaret era el prototipo del nuevo servidor del Estado, un jurista excepcionalmente brillante, calculador y completamente desprovisto de escrúpulos religiosos. Para él, la ley no era un instrumento de justicia divina, sino un arma de precisión al servicio exclusivo del Estado francés. La chispa que rompió definitivamente el equilibrio del mundo medieval se encendió en el caluroso septiembre del año 1303. Nogaret no cruzó los Alpes liderando un ejército masivo de conquista territorial. Viajó a Italia con una pequeña escolta, cofres llenos de plata francesa y un expediente legal que acusaba a Bonifacio VIII de herejía, simonía y crímenes atroces. La estrategia era inaudita. Un rey laico planeaba arrestar y juzgar al líder absoluto de la cristiandad occidental. Nogaret financió a mercenarios locales y a los enemigos políticos históricos del Papa, liderados por la poderosa familia Colonna. El pontífice se encontraba descansando en su residencia de verano en Anagni, una pequeña ciudad al sur de Roma, ignorante de la red que se cerraba a su alrededor. Al amanecer, las tropas mercenarias irrumpieron por las puertas de la ciudad. No hubo un asedio prolongado ni tácticas militares complejas. Fue una operación rápida, quirúrgica y brutal. Los soldados saquearon los palacios y asaltaron la residencia papal. Bonifacio VIII, un hombre de edad avanzada, no intentó huir. Se vistió con sus vestiduras pontificales completas, tomó una cruz en sus manos y esperó a sus atacantes sentado en su trono. El encuentro en la sala del trono destrozó la ilusión de la supremacía papal. Nogaret y sus aliados entraron sin mostrar ninguna reverencia. Exigieron la renuncia inmediata del pontífice y su entrega incondicional para ser juzgado en Francia. Ante su rotunda negativa, el Papa fue abofeteado, insultado y mantenido prisionero en su propio palacio durante 3 días, sin agua ni comida. Aunque los ciudadanos de Anagni finalmente se rebelaron y liberaron al pontífice, el daño psicológico y político era irreversible. La figura sagrada e intocable del vicario había sido humillada físicamente por los mercenarios contratados por un burócrata. Bonifacio VIII murió pocas semanas después en Roma, quebrado por la experiencia. Su muerte dejó un vacío de poder que Felipe IV llenó con una eficacia metódica. Presionó al cónclave para asegurar la elección de un papa francés que tomó el nombre de Clemente V. Pero el monarca no se detuvo ahí. Obligó al nuevo pontífice a abandonar la histórica ciudad de Roma y trasladar toda la corte papal a Aviñón, una ciudad rodeada por territorios de influencia francesa. El papado se convirtió en la práctica en un instrumento burocrático cautivo de la corona de Francia. El escudo protector de los caballeros templarios acababa de desaparecer. Los monjes guerreros continuaban operando con absoluta normalidad, ajenos al cambio tectónico que se había producido en la estructura del poder europeo. Seguían gestionando sus extensas encomiendas agrícolas, recaudando rentas y administrando los depósitos financieros de la nobleza. Sus líderes visitaban la corte de París, confiando en sus antiguos privilegios y en su inmunidad diplomática. Se sentían seguros tras los gruesos muros del Temple, creyendo que su historial militar los hacía intocables. No comprendieron que las reglas de la guerra habían mutado para siempre. Ya no se trataba de cargas de caballería pesada ni de defender castillos de piedra. La nueva guerra se libraba con documentos legales, tribunales y el monopolio de la violencia estatal. Con un papa dócil residiendo en Aviñón y un aparato estatal afinado, Felipe IV tenía finalmente el camino despejado. La maquinaria de Nogaret comenzó a fabricar pruebas y preparar expedientes secretos. El rey envió órdenes selladas a todos los senescales del reino.
con instrucciones estrictas de no abrirlas hasta un día específico. El golpe más audaz de la historia estaba a punto de caer sobre la orden militar más poderosa del mundo sin que ellos sospecharan absolutamente nada. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307 estaba envuelta en una niebla densa y fría. Antes de que el sol lograra iluminar las calles de París, un sonido sordo y rítmico rompió el silencio de la ciudad. Eran cientos de botas de cuero pesado, marchando al unísono sobre los adoquines húmedos. Guardias reales, armados con picas y antorchas, rodearon en absoluto silencio el inmenso muro de piedra del temple. No hubo declaración de guerra ni ultimátum. A una señal preestablecida, los pesados arietes de madera golpearon las puertas de roble con una violencia ensordecedora. La madera crujió y cedió. Las tropas del rey irrumpieron en el patio central. En el interior de los austeros dormitorios, los monjes guerreros más letales de Europa fueron sorprendidos completamente desarmados. Acostumbrados a la férrea disciplina militar, dormían apenas cubiertos por mantas de lana áspera, sin sospechar que el enemigo no estaba en el desierto oriental, sino en su propia ciudad. Jacques de Molay, el anciano y venerable gran maestre de la orden, fue arrestado en sus aposentos sin oponer la más mínima resistencia. En cuestión de minutos, una operación logística sin precedentes en la historia medieval se ejecutó con una precisión matemática. En cada provincia, ciudad y pueblo de Francia, los senescales del rey abrieron sus órdenes selladas y arrestaron a todos los templarios simultáneamente. La sorpresa fue absoluta y total. Para Felipe el Hermoso, este no era un acto de purificación religiosa, era una redada financiera a escala nacional. El rey esperaba con impaciencia en su palacio. La corona estaba asfixiada por una deuda colosal que amenazaba con colapsar todo el Estado francés. Los mercenarios exigían su pago y las arcas reales estaban secas. La captura de los monjes era solo el medio. El verdadero objetivo físico aguardaba en el corazón de la fortaleza parisina. Guillermo de Nogaret y los tesoreros reales, escoltados por una guardia de élite, descendieron rápidamente por las estrechas escaleras de caracol hacia las bóvedas subterráneas del temple. Llevaban las pesadas llaves de hierro confiscadas al tesorero de la orden. Se enfrentaban a la puerta de la cámara acorazada más famosa del mundo occidental, el lugar donde la nobleza, el clero y los comerciantes depositaban sus fortunas para mantenerlas a salvo de guerras y saqueos. La expectación era palpable. Al girar las cerraduras y abrir las pesadas planchas de metal, la luz de las antorchas inundó la inmensa sala subterránea. Los oficiales del rey avanzaron esperando encontrar montañas de monedas de plata, lingotes de oro extranjero, sedas preciosas y joyas acumuladas durante 2 siglos de poder ininterrumpido. Lo que encontraron los dejó paralizados. Las bóvedas estaban casi vacías. No había montañas de metales preciosos. La abrumadora liquidez financiera que justificaba esta operación de alto riesgo simplemente no existía en el plano físico. En las mesas de madera y en los estantes de piedra solo descansaban montañas de pergaminos, libros de contabilidad detallados y miles de letras de cambio. La corona francesa, anclada en una mentalidad económica medieval que equiparaba la riqueza con la posesión física de metales, acababa de chocar frontalmente contra el sistema financiero más avanzado de su época. Los templarios no guardaban su tesoro en cofres estáticos. Habían inventado los principios de la banca moderna y el crédito internacional. Un noble que viajaba a Jerusalén no cruzaba Europa cargando baúles de oro, exponiéndose a los bandidos. Depositaba su oro en el Temple de París, recibía un trozo de pergamino cifrado y lo canjeaba por moneda local al llegar a su destino en Oriente. El dinero de la orden estaba en constante movimiento, invertido en inmensas extensiones de tierra agrícola productiva, flotas comerciales, préstamos a otras coronas y obras de infraestructura. Su riqueza era conceptual, basada en la confianza, el crédito y una red logística insuperable. Y lo poco que quedaba de liquidez física en París, inexplicablemente, había desaparecido. El pánico frío se apoderó de Nogaret. Habían dado el golpe de estado más audaz de la cristiandad, cruzando una línea roja diplomática y religiosa irreversible,
y el botín era papel y tinta. Los informes urgentes comenzaron a llegar a París y empeoraron drásticamente la situación. Días antes de la redada sorpresa, bajo el amparo de la oscuridad, una caravana de pesados carros encapotados había abandonado silenciosamente la capital en dirección al oeste. Cuando las tropas reales cabalgaron a la desesperada hacia el puerto de La Rochelle para interceptar y confiscar la legendaria flota naval templaria, encontraron los muelles desiertos. Los barcos habían zarpado hacia el océano Atlántico, llevando consigo cualquier remanente del tesoro físico y desapareciendo de los registros históricos para siempre. El plan inicial de Felipe IV había fracasado de manera catastrófica. Esperaba un robo rápido, limpio y lucrativo para salvar a Francia de la bancarrota. En su lugar, se encontró con las arcas vacías y un problema político de dimensiones apocalípticas. Tenía a miles de monjes guerreros prisioneros en mazmorras repartidas por todo el país. No tenía dinero para alimentar a los cautivos, ni para pagar a los guardias, ni para saldar sus propias deudas. Peor aún, había atacado directamente a una orden protegida por el derecho canónico, desafiando la autoridad del Papa Clemente V y escandalizando a todos los monarcas de Europa, que observaban la situación con incredulidad y alarma. Si el rey no podía justificar económicamente este asalto, se convertiría en un paria internacional. La presión era aplastante. Si los monjes eran declarados inocentes de los cargos iniciales, la corona francesa enfrentaría la excomunión, revueltas internas masivas y el colapso total del Estado. Sin el oro necesario para silenciar a sus críticos y estabilizar su gobierno, la única salida lógica para Felipe el Hermoso se desvaneció, obligando a su maquinaria burocrática a descender hacia una oscuridad moral sin precedentes. Si las frías bóvedas de piedra no estaban dispuestas a entregar el tesoro para salvar a Francia, los cuerpos humanos de los prisioneros tendrían que entregar algo mucho más valioso e incuestionable, una confesión que legitimara el terror de Estado ante los ojos del mundo. Un rey acorralado es infinitamente más peligroso que un rey victorioso. Felipe el Hermoso se encontraba al borde del abismo político y financiero. Su gran golpe maestro había resultado ser una cáscara vacía. Sin los carros cargados de oro y plata, que esperaba exhibir ante sus acreedores, la operación militar contra el Temple de París se convertía automáticamente en un acto de tiranía imperdonable. Había secuestrado a los soldados predilectos de Cristo, violado la inmunidad diplomática de la Iglesia y pisoteado el derecho canónico internacional. Si no lograba construir una justificación inquebrantable y rápido, las potencias europeas y el propio papado se volverían contra Francia, despedazando su reino. Guillermo de Nogaret, la mente fría y calculadora detrás del trono, comprendió que el campo de batalla debía cambiar de inmediato. Si no podían justificar los arrestos con pruebas financieras tangibles de corrupción, tendrían que justificar la aniquilación de la orden utilizando el único tribunal al que nadie en el mundo medieval podía apelar: la pureza de la fe cristiana. La estrategia mutó de un simple embargo estatal a una purga ideológica masiva. El Estado francés secuestró la maquinaria de la Inquisición, que hasta entonces operaba bajo estricto control eclesiástico, y la puso a trabajar a un ritmo industrial al servicio exclusivo de la corona. Las frías mazmorras de París, Chinon y decenas de castillos a lo largo del país se transformaron en laboratorios de terror burocrático. Los monjes guerreros, hombres curtidos en el brutal sol del desierto oriental, entrenados para soportar cortes de espada, flechazos y el asedio constante de los ejércitos mamelucos, se enfrentaron a un enemigo para el que ninguna disciplina militar los había preparado. No estaban cayendo en combate abierto, defendiendo las murallas de una ciudad santa. Estaban encadenados a las paredes de piedra de su propio país, en la oscuridad total, acusados de los crímenes más repugnantes imaginables para la época: herejía, idolatría, sodomía y de escupir sobre la cruz que habían jurado defender con su vida. El objetivo de Nogaret no era descubrir la verdad, sino fabricarla con una precisión legal impecable. A los inquisidores franceses se les entregó un cuestionario preestablecido,
una lista de cargos absurdos y surrealistas diseñados específicamente para causar el mayor impacto psicológico y escándalo público posible. Los torturadores reales aplicaron el tormento del agua, la dislocación por estiramiento y el fuego en las plantas de los pies, pero el verdadero horror no residía en los instrumentos físicos, sino en los escribas meticulosos que se sentaban en las sombras de las salas de interrogatorio. Anotaban cada grito, cada balbuceo y cada admisión de culpa, arrancada por el dolor insoportable, transformando la agonía humana en actas legales con sellos oficiales del Estado. El impacto psicológico sobre los prisioneros fue devastador. Jacques de Molay y sus lugartenientes, aislados y desorientados, no solo sufrían la tortura física, sino la profunda traición de su mundo entero. Creían que el Papa intervendría en cualquier momento para salvarlos. No sabían que el Estado francés controlaba las comunicaciones y la narrativa. Bajo esta presión absoluta, la resistencia se quebró. Cientos de templarios, incluido el mismísimo Gran Maestre, confesaron los crímenes más infames. Admitieron adorar a un ídolo misterioso llamado Baphomet y haber renegado de su fe en ceremonias secretas. Las actas fueron firmadas, selladas y enviadas de inmediato al Palacio Real. Con estas confesiones en la mano, Felipe IV tenía la munición política perfecta. Ahora no era un rey endeudado robando a sus banqueros. Era el defensor providencial de la cristiandad, limpiando una plaga herética que el papado había ignorado. Pero le faltaba la pieza final para que la maniobra fuera irreversible. Necesitaba que el Papa Clemente V Soto, el pontífice dócil que él mismo había ayudado a instalar, avalara los arrestos y diera alcance global a la persecución. Clemente V se encontraba en una posición imposible. Era un hombre físicamente enfermo y políticamente débil, atrapado en su residencia en el sur de Francia. Sabía perfectamente que las acusaciones eran un montaje político orquestado por la corona francesa para expropiar los bienes de la orden. Durante semanas, intentó resistir. Exigió escuchar a los prisioneros por sí mismo e intentó suspender los poderes de los inquisidores franceses, buscando recuperar el control sobre una orden que, por ley, solo respondía ante él. Pero Felipe IV no iba a permitir que la Iglesia interfiriera en su triunfo burocrático. Desplegó una campaña de chantaje monumental. Amenazó con abrir un juicio póstumo contra el difunto Papa Bonifacio VIII, acusándolo de herejía, lo que habría invalidado la elección de Clemente y destruido la legitimidad del papado entero. La presión diplomática y militar sobre el pontífice fue asfixiante. Acorralado, aterrorizado por la posibilidad de sufrir el mismo destino violento que su predecesor, Clemente V finalmente cedió. En noviembre de 1307, el Papa promulgó la Bula Pastoralis Praeminentiae, ordenando a todos los monarcas de Europa, desde Inglaterra hasta Chipre, que arrestaran a los caballeros templarios en sus respectivos territorios y confiscaran sus bienes en nombre de la Iglesia. El rey de Francia había forzado al líder espiritual del mundo a legalizar su crimen de Estado a nivel continental. Parecía una victoria política absoluta, una jugada maestra que sellaba el destino de los monjes guerreros para siempre. Sin embargo, al extender la orden de arresto más allá de las fronteras controladas por su propio ejército y su burocracia, Felipe el Hermoso introdujo una variable caótica en su ecuación perfecta. Lo que debía ser la aniquilación rápida y silenciosa de la orden se transformaría repentinamente en un conflicto internacional, revelando una verdad incómoda que alteraría todas las reglas del juego. La bula papal cruzó el Canal de la Mancha, atravesó los Pirineos y llegó a los puertos del Mediterráneo. Felipe IV y Guillermo de Nogaret esperaban que el continente entero reaccionara con la misma brutalidad sincronizada que habían ejecutado en Francia. Confiaban en que los reyes vecinos aprovecharían inmediatamente la excusa religiosa para llenar sus propias arcas vacías, aniquilando a la orden de forma sumaria. Pero la maquinaria del Estado francés había cometido un error de cálculo fundamental. Confundió el terror impuesto dentro de sus fronteras con la verdadera opinión de la cristiandad. El golpe de Estado internacional chocó frontalmente con una realidad política y legal muy diferente en el resto de Europa.
En Inglaterra, el joven rey Eduardo II recibió las órdenes papales con profunda incredulidad. Los caballeros templarios no eran vistos allí como una amenaza oscura ni como usureros corruptos. Eran administradores respetados de las finanzas de la corona, diplomáticos de confianza e incluso guardianes de las joyas de la monarquía en el Temple de Londres. Cuando llegaron las noticias de las monstruosas confesiones de París, la corte inglesa se negó rotundamente a creerlas. Eduardo II escribió cartas a los monarcas de Portugal, Castilla y Aragón, expresando su asombro e instándolos a no actuar precipitadamente contra hombres de tan probada nobleza y servicio. El monarca inglés ordenó a sus alguaciles que no torturaran a los caballeros. En Inglaterra, la tortura como método de interrogatorio no formaba parte del derecho común. Era considerada una aberración legal traída del continente. Los templarios ingleses fueron puestos bajo custodia, pero no en calabozos oscuros. Fueron alojados cómodamente y se les permitió conservar sus hábitos y una pensión de la corona para su sustento. Durante los interrogatorios, conducidos por eclesiásticos locales sin el uso de violencia física, ni un solo caballero confesó los crímenes de herejía o idolatría. Negaron rotundamente todas las acusaciones francesas, afirmando que las historias de Baphomet y los escupitajos en la cruz eran invenciones puras de un rey endeudado y desesperado. Esta resistencia pasiva no se limitó a las islas británicas. En los reinos ibéricos, donde la reconquista militar contra los musulmanes seguía siendo una realidad diaria y brutal, los monjes guerreros eran una fuerza de choque indispensable para la supervivencia de las coronas cristianas. En Aragón, el rey Jaime II se enfrentó a un problema logístico monumental. A diferencia de los pasivos monjes de París, los templarios aragoneses no se rindieron pacíficamente al amanecer. Eran veteranos fuertemente armados, estacionados en castillos inexpugnables a lo largo de la frontera. Cuando las tropas reales intentaron ejecutar las órdenes de arresto, los caballeros de Aragón simplemente cerraron las puertas de sus fortalezas de piedra, levantaron los puentes levadizos y se prepararon para un asedio prolongado y sangriento. Defendieron castillos como Monzón, Miravet y Chivert, con la misma ferocidad profesional que habían demostrado en Tierra Santa. La guerra civil estalló en la península. El asedio del inmenso castillo de Miravet, situado en un peñasco sobre el río Ebro, duró meses, consumiendo recursos inmensos de la corona y demostrando al mundo que la orden conservaba una capacidad militar formidable cuando no era sorprendida durmiendo en sus camas. Incluso después de rendirse por inanición, los caballeros ibéricos, al igual que sus hermanos ingleses y alemanes, se negaron a confesar cualquier delito contra la fe cristiana sin importar la presión que se les aplicara. La narrativa cuidadosamente construida por el Estado francés se desmoronaba ante los ojos de Europa. Las confesiones extraídas bajo tortura extrema en las mazmorras de París perdieron toda su credibilidad jurídica internacional cuando se contrastaron con las negativas absolutas y coherentes de miles de caballeros interrogados libremente en otros reinos. Felipe el Hermoso se dio cuenta de que su campaña de difamación estaba fracasando. En lugar de una aniquilación silenciosa y lucrativa, había provocado una crisis continental que amenazaba con exponer el montaje legal y la codicia de su propia corona. La situación se volvió aún más inestable cuando el Papa Clemente V, dándose cuenta de la discrepancia internacional, intentó finalmente recuperar el control del proceso judicial. Ordenó la creación de comisiones eclesiásticas independientes en Francia para investigar a la orden, fuera del alcance directo de la Inquisición controlada por el rey. Por primera vez desde su arresto sorpresa, los caballeros templarios franceses tuvieron la oportunidad de hablar ante jueces que no sostenían instrumentos de tortura en sus manos. Lo que sucedió a continuación en París fue un colapso total de la estrategia del terror. Cientos de monjes guerreros, que meses antes habían firmado confesiones espeluznantes, se levantaron frente a las comisiones papales y comenzaron a retractarse masivamente de sus testimonios, denunciando la brutalidad de la corona y amenazando con destruir todo el andamiaje legal que Felipe IV había construido con tanta crueldad.
El ambiente en las salas del Palacio Episcopal de París estaba cargado de una tensión eléctrica e inaudita. Era la primavera del año 1310, y un milagro legal parecía estar tomando forma frente a los ojos asombrados de los enviados papales. Cientos de caballeros templarios, trasladados desde sus oscuras celdas, se presentaron ante la comisión independiente enviada por Clemente V. Uno tras otro, hombres demacrados, pálidos y con los cuerpos destrozados por años de cautiverio, se pusieron de pie. Despojándose de las pesadas camisas de lino, mostraron a los clérigos las horribles cicatrices que las cuerdas, el fuego y los potros de tortura habían dejado en su carne. Con una voz firme que desafiaba a la corona francesa, comenzaron a retractarse masivamente de todas las confesiones que habían firmado 3 años antes. Declararon que las historias de idolatría y herejía eran fabricaciones absolutas, dictadas por los inquisidores bajo la amenaza de una muerte agonizante. Los monjes guerreros no solo negaron los cargos, pasaron a la ofensiva legal. Exigieron que se les permitiera contratar abogados para defender el honor de su orden, argumentando que una institución sagrada no podía ser aniquilada basándose en testimonios extraídos mediante la violencia de Estado. La maquinaria procesal de Felipe el Hermoso se tambaleó violentamente. La comisión papal, conmovida por los testimonios directos y la evidente manipulación de las pruebas, comenzó a dudar. Si el tribunal eclesiástico independiente absolvía a la orden, el rey de Francia quedaría expuesto ante el mundo no como un salvador religioso, sino como un tirano endeudado que había torturado a inocentes para robarles su patrimonio. La bancarrota de la corona sería inmediata, seguida casi con certeza por la excomunión y la guerra civil. Felipe IV comprendió que el juego de la diplomacia judicial había terminado. Si el derecho canónico internacional estaba a punto de salvar a los templarios, el Estado francés debía utilizar una táctica de terror burocrático tan brutal y definitiva que paralizara a la comisión papal y silenciara a los prisioneros para siempre. El monarca no ordenó un asesinato masivo en las sombras, hizo algo mucho más aterrador. Manipuló las leyes de la propia Inquisición para cometer un asesinato en masa completamente legal y a plena luz del día. El rey utilizó su inmensa influencia política para nombrar a un aliado incondicional, Philippe de Marigny, como el nuevo arzobispo de Sens, con jurisdicción eclesiástica directa sobre la ciudad de París. Mientras la comisión papal operaba con lentitud diplomática en un ala de la ciudad, Marigny convocó apresuradamente un concilio provincial independiente. El objetivo de este tribunal paralelo no era investigar la verdad, sino ejecutar una cláusula implacable y mortal del derecho inquisitorial medieval, la ley del hereje relapso. Según la brutal lógica de los tribunales de la fe de la época, si un hombre confesaba un crimen de herejía y posteriormente pedía perdón, podía ser reconciliado con la Iglesia y condenado a cadena perpetua. Pero si ese mismo hombre, después de haber confesado, se atrevía a retractarse de su testimonio y proclamar su inocencia, el sistema legal no lo consideraba un hombre valiente diciendo la verdad. Lo clasificaba automáticamente como un hereje relapso, alguien que había vuelto a caer en su error. Para un hereje relapso, el derecho medieval no contemplaba ni defensa, ni apelación, ni clemencia. El único castigo codificado era la muerte inmediata en la hoguera. El 12 de mayo de 1310, el terror legal se materializó en un campo abierto a las afueras de París. 54 caballeros templarios, aquellos que habían liderado las retractaciones ante la comisión papal con la esperanza de salvar a su orden, fueron sacados de sus celdas al amanecer. No se les permitió hablar ni defenderse. Fueron atados a postes de madera rodeados de haces de leña seca. Las autoridades reales les ofrecieron una última y cruel oportunidad. Si volvían a aceptar sus confesiones falsas, salvarían la vida y regresarían a prisión. La respuesta de los monjes fue un silencio sepulcral, seguido por oraciones cantadas en latín mientras los verdugos acercaban las antorchas. El fuego consumió a los 54 hombres frente a una multitud horrorizada. No hubo gritos de piedad, solo el sonido ensordecedor de la madera ardiendo
y el denso humo negro que oscureció el cielo de la capital francesa. Felipe el Hermoso había enviado un mensaje brutal, inequívoco y bañado en sangre, dirigido no solo a los prisioneros restantes, sino al propio pontífice. El rey demostró que estaba dispuesto a quemar vivos a cientos de hombres amparándose en resquicios legales antes de permitir que la orden recuperara su legitimidad y sus bienes. El impacto psicológico de este exterminio sistemático fue devastador e inmediato. La esperanza que había florecido en las mazmorras se convirtió en cenizas. Al día siguiente, docenas de caballeros que esperaban su turno para testificar ante la comisión papal se retiraron aterrorizados, renunciaron a la defensa de la orden, aceptaron de nuevo los cargos fabricados y se resignaron a pasar el resto de sus vidas en prisión con tal de evitar la hoguera. La comisión enviada por Clemente V, intimidada y sin testigos dispuestos a hablar, suspendió sus sesiones de forma indefinida, completamente paralizada por la demostración de fuerza letal de la corona. El silencio más oscuro cayó sobre la orden de los caballeros templarios. Su capacidad de resistencia legal había sido aniquilada por el fuego. El monarca francés había ganado el pulso mediante el puro terror burocrático, dejando a la inmensa organización militar reducida a prisioneros quebrantados y sin voz. Todo el inmenso poder, la riqueza histórica y la influencia política de 200 años de cruzadas habían colapsado. Sin embargo, en la celda más profunda y aislada de la fortaleza, un hombre permanecía con vida. Jacques de Molay, el último gran maestre, había presenciado la destrucción de su mundo y la muerte de sus hermanos. Aislado durante años, envejecido y torturado, el líder supremo de la orden parecía ser apenas un fantasma esperando la confirmación de su propia condena. Pero mientras la maquinaria estatal francesa se preparaba para el veredicto definitivo y el cierre triunfal de su conspiración, un pequeño detalle de protocolo y orgullo estaba a punto de desencadenar una última decisión que nadie, ni el rey ni el papa, había logrado calcular. La mañana del 18 de marzo de 1314, el corazón de París se preparó para el acto final de una obra de teatro político que llevaba 7 años gestándose. Frente a la imponente fachada de la Catedral de Notre-Dame, sobre la plaza empedrada de la Ile de la Cité, los carpinteros reales habían levantado un enorme cadalso de madera. No era una estructura diseñada para ejecuciones, sino un escenario elevado, construido deliberadamente para la humillación pública y la validación del poder estatal. Felipe el Hermoso necesitaba un cierre definitivo. Había logrado desmantelar la corporación financiera más poderosa de Europa, pero la sombra de la duda internacional seguía amenazando la legitimidad de su reinado. La corona necesitaba que el mundo entero presenciara la rendición absoluta del enemigo. El papado había intentado encontrar una salida diplomática al desastre. 2 años antes, en el Concilio de Vienne, el Papa Clemente V había disuelto oficialmente la Orden de los Caballeros Templarios. Sin embargo, en un movimiento administrativo hábil pero cobarde, el pontífice no condenó a la orden por herejía. Simplemente argumentó que la reputación de los monjes había sido tan dañada que la institución ya no podía funcionar de manera efectiva, transfiriendo gran parte de sus inmensos bienes territoriales a la orden rival de los hospitalarios. Esta decisión burocrática enfureció a Felipe IV. El rey de Francia no quería un compromiso administrativo. Exigía una condena total que justificara la expropiación de los fondos que ya había absorbido para pagar sus propias deudas. La ceremonia frente a Notre Dame era la herramienta del monarca para forzar esa victoria moral. Custodiados por una falange de guardias armados, 4 ancianos encadenados fueron conducidos lentamente hacia la plataforma de madera. Eran los líderes supremos de la orden disuelta: Jacques de Molay, el último gran maestre; Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía; Hugues de Perrot, el visitador general; y Geoffroy de Gonneville, preceptor de Aquitania. Su apariencia física documentaba los 7 años de encierro ininterrumpido en las prisiones del Estado. Estaban desnutridos, cubiertos de harapos y marcados por los rigores de la tortura sistemática.
La multitud de ciudadanos parisinos, clérigos y nobles, se congregó en un silencio denso, esperando ver a los antiguos señores de la guerra sometidos y derrotados. Un panel de 3 cardenales enviados por el Papa se adelantó para leer la sentencia final. El acuerdo estaba cerrado en las sombras. Los prisioneros debían repetir públicamente las confesiones de idolatría y herejía que habían firmado bajo presión años atrás. A cambio de esta humillación pública, la Iglesia les perdonaría la vida y los condenaría a prisión perpetua, encerrados entre 4 paredes de piedra hasta el fin de sus días. El teatro burocrático exigía que los acusados asintieran en silencio, aceptando su destino y cerrando el capítulo más oscuro de la cristiandad medieval. Poirot y Gonneville mantuvieron la cabeza gacha, asumiendo su condena en silencio y aceptando el trato formal para evitar la muerte. El proceso parecía fluir exactamente según el diseño de la corona francesa. Los cardenales leyeron los escalofriantes cargos criminales, esperando la confirmación rutinaria del Gran Maestre. Pero el Estado francés, al centrarse exclusivamente en la manipulación legal y la extorsión física, pasó por alto un detalle psicológico fundamental. Ignoraron la naturaleza intrínseca del hombre que tenían encadenado frente a ellos. Jacques de Molay no era un burócrata, ni un banquero, ni un cortesano, era un soldado. Había pasado su juventud combatiendo en los frentes más brutales de Tierra Santa, sobreviviendo a asedios imposibles y presenciando la caída de la presencia cristiana en Oriente. En ese instante preciso sobre la plataforma de madera, el Gran Maestre experimentó una profunda claridad mental. La orden militar que había jurado proteger estaba oficialmente muerta y disuelta. El tesoro estaba perdido. Sus castillos en Siria y Europa habían sido confiscados. Las alianzas diplomáticas lo habían traicionado y el propio Papa lo había abandonado. La tortura había doblegado su cuerpo, pero al enfrentarse a la perspectiva de pasar el resto de su vida encerrado y deshonrado, validando una mentira colosal que mancharía el nombre de sus hermanos caídos para toda la eternidad, el miedo físico desapareció. Ya no tenía absolutamente nada que perder en el mundo material. La única posesión real que le quedaba era la verdad histórica. De Molay interrumpió la monótona lectura de los cardenales. Se adelantó hacia el borde del cadalso, arrastrando las pesadas cadenas de hierro, y levantó la voz por encima del murmullo de la multitud. Sus palabras no fueron una súplica de clemencia, sino una declaración de guerra abierta contra el rey. Con una firmeza inquebrantable, el anciano Gran Maestre se retractó de manera absoluta y total de todas las confesiones anteriores. Proclamó a los 4 vientos que la Orden de los Caballeros Templarios era santa, pura e inocente de todos los cargos. Declaró que su único y verdadero crimen, un pecado por el cual estaba dispuesto a asumir las consecuencias ese mismo día, había sido mentir y confesar actos aberrantes por temor a las torturas de los inquisidores y para salvar su propia vida. El silencio en la plaza se volvió sepulcral. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Geoffroy de Charnay, el preceptor de Normandía, dio un paso al frente y se colocó hombro con hombro junto a su comandante. Con la misma voz firme, Charny respaldó cada palabra de Molay, retractándose de sus testimonios y defendiendo la inocencia de la orden. La cuidadosamente diseñada obra de teatro político del rey de Francia acababa de colapsar frente a miles de testigos. Los cardenales papales, presas del pánico ante una repentina insubordinación pública que no sabían cómo manejar, suspendieron abruptamente la ceremonia y ordenaron a los guardias que devolvieran a los prisioneros a las mazmorras mientras decidían cómo proceder ante este desastre procesal. La humillación pública que Felipe el Hermoso había planeado se había transformado en un instante en el mayor desafío directo a la autoridad de su corona, una chispa de resistencia que iba a exigir una respuesta inmediata, despiadada y completamente al margen de la burocracia eclesiástica. La noticia cruzó las calles de París desde la plaza de Notre-Dame hasta el Palacio Real del Louvre con la velocidad de una plaga. Los mensajeros llegaron sin aliento a las cámaras de Felipe IV para informar del desastre absoluto. Los líderes supremos del Temple no se habían sometido. Habían destrozado el teatro político de la corona, proclamando su inocencia frente a la multitud
y dejando a los cardenales papales paralizados por la indecisión. Según el estricto protocolo del derecho canónico, los eclesiásticos habían ordenado devolver a los prisioneros a sus celdas para deliberar al día siguiente sobre cómo proceder ante esta retractación imprevista. La Iglesia, con su burocracia lenta y metódica, pretendía ganar tiempo para consultar con el Papa en Aviñón, pero el rey de Francia operaba bajo un código de poder completamente distinto. Felipe el Hermoso comprendió en el acto la magnitud de la amenaza. Si permitía que el sol saliera al día siguiente sin haber resuelto el desafío de Jacques de Molay, el control de la narrativa se le escaparía de las manos de forma irreversible. Una deliberación eclesiástica prolongada daría tiempo a que la opinión pública parisina, ya de por sí volátil y cansada de los impuestos reales, asimilara las palabras del gran maestre y comenzara a ver a los monjes no como herejes, sino como mártires políticos. Además, Clemente V podría aprovechar la distancia para emitir un salvoconducto o exigir el traslado de los prisioneros, desautorizando a la corona francesa en su propio territorio. El monarca no convocó a obispos ni a teólogos. Reunió inmediatamente a su Consejo de Estado laico, liderado ahora por su poderoso ministro, Enguerrand de Marigny. En una sesión de urgencia a puerta cerrada, el Estado francés tomó una decisión que fracturó para siempre la frágil línea que separaba la justicia civil de la autoridad espiritual. Sin consultar a los cardenales, sin notificar a los enviados papales y sin convocar un tribunal inquisitorial oficial, Felipe IV usurpó la autoridad máxima de la Iglesia. Decretó por orden ejecutiva real que Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, al haber negado sus confesiones previas, encajaban automáticamente en la categoría legal de herejes relapsos. Esta maniobra era una aberración jurídica en el mundo medieval. Un rey secular no tenía la potestad de condenar a muerte por herejía sin un veredicto eclesiástico previo que entregara al reo al brazo secular. Pero Felipe IV ya no estaba interesado en la legalidad tradicional. Estaba ejecutando un acto de pura supervivencia y dominación estatal. La orden fue implacable y requería una inmediatez logística absoluta. La ejecución no podía esperar al amanecer. Debía llevarse a cabo ese mismo día, antes del atardecer, para evitar cualquier intento de apelación, revuelta popular o intervención diplomática. La maquinaria del terror estatal se puso en marcha con una eficiencia aterradora. La ubicación elegida para la ejecución no fue casual, sino un mensaje geopolítico. No se utilizaron las plazas públicas habituales a las afueras de la ciudad. El rey ordenó levantar la pira funeraria en la Île de Juifs, un pequeño islote de barro y hierba situado en el río Sena, exactamente frente a los jardines de su propio palacio. Felipe IV quería que el fuego fuera visible desde las ventanas de sus aposentos, demostrando de forma física que el poder soberano de la corona francesa estaba por encima de cualquier orden militar, cualquier bula papal y cualquier ley canónica. Mientras los carpinteros trabajaban frenéticamente cortando madera y apilando los gruesos troncos en la isla, un destacamento de guardias fuertemente armados regresó a las prisiones. Jacques de Molay y Geoffroy de Charny apenas habían tenido unas horas de descanso en la oscuridad de sus celdas tras la inmensa tensión de la mañana. No hubo lecturas de sentencias adicionales ni visitas de sacerdotes para ofrecer los últimos sacramentos. Los soldados los encadenaron de nuevo y los arrastraron fuera de la fortaleza. Los monjes comprendieron de inmediato que el tiempo de los tribunales había terminado. El rey había puenteado al papado de manera definitiva, y la muerte inminente era la única realidad que aguardaba al otro lado de las puertas. El traslado hacia el río Sena se realizó bajo una fuerte escolta militar, para evitar cualquier intento de motín por parte de una población civil cada vez más agitada y desconcertada. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras oscuras sobre los puentes de piedra de París. La inaudita rapidez de la condena dejó a los cardenales papales aislados en sus residencias, incapaces de intervenir frente a un ejército real movilizado que cumplía órdenes directas e irrevocables del soberano. La Iglesia había sido reducida a un mero espectador impotente en la destrucción final de su propia orden militar de élite.
Al llegar a las orillas fangosas del islote, la pira estaba terminada. Los postes de madera se alzaban oscuros contra el cielo crepuscular. La tensión entre los soldados reales era evidente. Estaban a punto de quemar vivos a los hombres que, hasta hacía pocos años, eran considerados los defensores sagrados de toda la cristiandad occidental. La confrontación había abandonado finalmente los intrincados pasillos de los palacios y los laberintos de los pergaminos legales para reducirse a los elementos más primitivos e implacables: el prisionero, el verdugo y el fuego. El escenario estaba preparado para el punto de no retorno, el instante en el que el choque frontal entre el orgullo de un monarca implacable y la determinación final de un soldado traicionado iba a desencadenar consecuencias que nadie en Europa podría haber anticipado. El crepúsculo desciende sobre el río Sena, tiñendo las frías aguas de un gris metálico y oscuro. La Île de Juifs, un pequeño y lúgubre islote de fango y grava, se convierte repentinamente en el epicentro físico de la política europea. A una orilla, los gruesos muros de piedra del Palacio del Louvre se alzan como una fortaleza impenetrable. Desde sus ventanas enrejadas, Felipe IV y su Consejo de Ministros observan el islote en la penumbra, calculando el peso exacto de la violencia que acaban de desatar. En la otra orilla, y sobre los anchos puentes cercanos, una multitud inmensa de ciudadanos parisinos se agolpa en un silencio opresivo. No hay vítores festivos ni insultos hacia los prisioneros. La atmósfera es densa, cargada de una extraña mezcla de terror, fascinación y profunda confusión. Los habitantes de París están a punto de presenciar la destrucción física de los hombres que durante generaciones fueron considerados el brazo armado indiscutible de Dios en la tierra. La arquitectura de la pira funeraria revela la intención final y despiadada de la corona. No se ha construido para proporcionar una muerte rápida o misericordiosa. Los verdugos reales, siguiendo órdenes estrictas del Consejo de Estado, han seleccionado cuidadosamente madera verde y troncos empapados en la humedad del río, apilándolos de manera que el fuego consuma lentamente el oxígeno sin generar llamas altas y veloces. El objetivo mecánico de esta estructura no es la incineración inmediata, sino una combustión lenta que prolongue la agonía, ofreciendo a los condenados una ventana de tiempo extendida para que el dolor insoportable quiebre finalmente su voluntad. El Estado francés no busca fabricar mártires silenciosos, necesita desesperadamente que el fuego arranque un grito de rendición pública, una última confesión desesperada que valide la legalidad del exterminio ante los ojos del mundo y del papado. Jacques de Molay y Geoffroy de Charny son empujados sin miramientos fuera de la barcaza y obligados a caminar sobre el barro helado del islote. El viento cortante de marzo azota sus cuerpos, despojados ya de cualquier insignia militar, armadura o el legendario manto blanco con la cruz roja. Visten únicamente camisas de lino rasgadas que ofrecen nula protección contra el frío profundo que emana del río. Los guardias los arrastran hacia los pesados postes de roble clavados profundamente en el suelo. El sonido metálico de las cadenas de hierro chocando contra la madera marca el ritmo final de una orden que alguna vez poseyó la flota comercial más grande del Mediterráneo, una red bancaria internacional inigualable y fortalezas inexpugnables en los rincones más hostiles de Oriente. Ahora, toda esa inmensa infraestructura global se ha reducido a dos ancianos atados a un tronco rodeado de leña húmeda. Todas las fuerzas políticas, religiosas y económicas del continente convergen exactamente en este punto geográfico. El papado, cautivo y debilitado en Aviñón, se muestra incapaz de detener la maquinaria de ejecución del Estado francés. La nobleza europea observa desde la distancia en un silencio prudente, esperando ver quién emerge como el verdadero poder supremo capaz de dictar la ley por encima de la religión. La naciente burocracia real ha apostado la viabilidad financiera y la autoridad moral de todo un reino a esta ejecución extrajudicial express. 200 años de sangrienta historia militar cruzada, de millones de monedas de plata invertidas y de asedios apocalípticos en las arenas de Acre y Jerusalén, culminan de forma claustrofóbica en el barro sucio de París. Es el punto crítico absoluto.
Si el gran maestre cede ante el terror del fuego y confirma las herejías en voz alta, el rey de Francia logra la victoria total, absorbiendo la inmensa riqueza de la orden con una justificación moral inquebrantable y sometiendo a la Iglesia a su voluntad. El verdugo principal avanza lentamente con una antorcha encendida que ilumina los rostros demacrados de los prisioneros. A su lado, el preboste de París, el representante directo y la voz de la autoridad real se acerca a los condenados. La oferta final se presenta con una frialdad administrativa y calculada. Si los prisioneros pronuncian una sola palabra de arrepentimiento, si repiten la confesión firmada en las oscuras mazmorras años atrás, el fuego se apagará de inmediato. Volverán a la oscuridad perpetua de sus celdas, pero conservarán la vida. Es una extorsión psicológica, ejecutada al borde mismo de la aniquilación física. El humo de la antorcha se mezcla con el aliento helado de los guardias. El silencio en el islote es tan profundo que el sonido del agua negra golpeando contra el fango parece ensordecedor. Geoffroy de Charny mantiene la mirada fija y vacía en el horizonte, negándose en redondo a mirar al funcionario del rey. Jacques de Molay, soportando estoicamente el peso de sus 71 años y las devastadoras secuelas de incontables sesiones de tortura, no muestra el menor indicio de duda o de pánico. No responde a la oferta de clemencia del preboste. En lugar de ello, hace una única y última petición física a sus verdugos, con una voz que ha perdido la resonancia de la juventud, pero que conserva la autoridad innegable de un comandante supremo en el campo de batalla. Solicita que aflojen las cuerdas de sus muñecas lo suficiente para permitirle juntar las manos en posición de rezo, y que giren su cuerpo encadenado para que su rostro quede mirando directamente hacia la imponente fachada de la Catedral de Notre Dame. No es un gesto de sumisión al Estado, sino un rechazo absoluto de su jurisdicción terrenal. Al dar la espalda deliberadamente a las ventanas del Palacio del Louvre y mirar hacia la catedral, el gran maestre ignora la autoridad secular que lo condena y apela directamente al tribunal de la historia. Los verdugos, desconcertados por la frialdad y la serenidad del condenado, cumplen la petición mecánica. Lo giran hacia las altas torres de piedra, que se recortan oscuras contra el cielo nocturno. El preboste, al comprender finalmente que la extorsión psicológica ha fracasado por completo, da un paso atrás y hace un leve y seco gesto con la mano. La antorcha desciende. El fuego toca la base de paja y la leña impregnada de aceite. La madera verde comienza a chisporrotear de inmediato, liberando un humo denso, gris y acre que envuelve lentamente los pies de los condenados. El mecanismo letal se ha activado irrevocablemente y las tensiones de 2 siglos enteros están a punto de arder. El humo denso y acre de la madera verde envuelve rápidamente la base de los pesados postes de roble. La combustión lenta, diseñada meticulosamente por los verdugos reales para prolongar el sufrimiento, comienza a asfixiar a los condenados antes de que el calor letal toque su piel. En la penumbra de la Ile de Juif, la mecánica de la ejecución pública opera con una brutalidad calculada y fría. No hay un fuego purificador rápido, hay un proceso gradual de destrucción térmica y privación de oxígeno. Las autoridades francesas observan atentamente desde una distancia segura, esperando el momento exacto en que la resistencia física colapse y el instinto primario de supervivencia provoque la confesión pública que necesitan desesperadamente para legitimar sus acciones ante el mundo. Sin embargo, el colapso psicológico no llega. Geoffroy de Charny y Jacques de Molay soportan la primera ola de humo cegador con una inmovilidad absoluta. Su disciplina no es la de un ciudadano común frente al terror del Estado. Es la resistencia forjada en décadas de guerra implacable, asedios en el desierto oriental y prisiones militares. Han sobrevivido a cargas de caballería mameluca y a las peores torturas de la Inquisición burocrática. Frente a la muerte inminente, la táctica del terror de Felipe el Hermoso choca contra un muro de estoicismo monástico inquebrantable. Los funcionarios del rey, acostumbrados a que los reos supliquen clemencia o confiesen sus crímenes para acelerar el final, se encuentran ante un desconcertante y pesado vacío de sumisión. A medida que las primeras llamas logran atravesar la gruesa capa de humo y comienzan a lamer la tela de las camisas rasgadas,
El silencio se rompe. No es un ruego dirigido a los verdugos, ni un grito provocado por el dolor agudo de las quemaduras. Jacques de Molay, con la vista fija en las oscuras torres de la Catedral de Notre-Dame, eleva la voz por encima del crepitar de la madera húmeda. En el contexto legal y teológico de la Europa del siglo XIV, las últimas palabras de un condenado a muerte poseían un peso jurídico y espiritual monumental. Se consideraba que un hombre a punto de enfrentarse a su creador carecía de motivos terrenales para mentir. El gran maestre utiliza este último recurso, no para defenderse ante un tribunal terrenal que ya lo ha condenado al fuego, sino para trasladar el juicio a la única jurisdicción que el rey de Francia no puede controlar, extorsionar ni sobornar. Con una claridad asombrosa frente a la agonía térmica, de Molay pronuncia una citación formal. Convoca al Papa Clemente V y al rey Felipe IV a comparecer ante el tribunal insobornable de Dios antes de que transcurra un año. Esta declaración no es un hechizo mágico, ni una maldición sobrenatural, aunque la literatura posterior la haya adornado con tintes oscuros. En términos estrictamente históricos y legales de la época, es una apelación final de máxima jerarquía. Al considerar que la justicia humana ha sido corrompida por la codicia del Estado y la debilidad política del papado, el líder de los templarios transfiere formalmente su caso al juicio divino. Es el último acto de resistencia táctica de un soldado privado de todas sus armas materiales. Utilizar la profunda y arraigada estructura de creencias de sus propios verdugos directamente en su contra. El impacto de esta citación es inmediato y profundo. Entre la inmensa multitud aglomerada en las orillas del río Sena, un escalofrío de terror religioso recorre las filas de ciudadanos, comerciantes y clérigos. La ejecución, que había sido diseñada y orquestada como una demostración clínica de la supremacía incuestionable del Estado, se transforma de golpe en un escenario de condena espiritual. Los parisinos, profundamente inmersos en la cosmovisión medieval, no ven a un hereje derrotado balbuceando locuras por el dolor. Ven a un hombre inocente enviando un ultimátum letal a las máximas autoridades del mundo conocido. Los propios verdugos dudan por una fracción de segundo, intimidados por la solemnidad de unas palabras que logran sobreponerse a la innegable violencia física del fuego. Desde los altos ventanales del Palacio del Louvre, la perspectiva de Felipe IV cambia drásticamente. El monarca observa cómo el fuego finalmente gana tracción, consumiendo a los prisioneros en una columna de llamas brillantes que ilumina la noche parisina y se refleja en las aguas del río. Ha ganado la contienda física y financiera. La Orden de los Caballeros Templarios está definitivamente erradicada en Francia, sus líderes reducidos a cenizas y su vasto capital absorbido por la maquinaria de la corona. Pero la estrategia de relaciones públicas ha fracasado de manera espectacular y pública. En lugar de cerrar el capítulo con una confesión que justifique sus actos tiránicos frente a Europa, ha proporcionado a la historia la imagen imborrable de un martirio inquebrantable y ha sembrado una duda corrosiva que perseguirá a su dinastía desde ese preciso instante. Las llamas devoran implacablemente las cuerdas de cáñamo, la pesada madera y la carne. Geoffroy de Charny perece en silencio, manteniendo su posición y siguiendo el ejemplo de su comandante hasta el último segundo de conciencia. Jacques de Molay sucumbe finalmente a la asfixia y al fuego, su cuerpo cediendo de manera inevitable a la destrucción térmica total. Las cenizas humeantes caen sobre el barro helado del islote y son arrastradas lentamente por la corriente oscura del río Sena hacia el mar. La presencia física, la estructura militar y el poder terrenal de los caballeros templarios han sido borrados del mapa europeo con la misma y exacta brutalidad con la que cayó la ciudad de Acre décadas atrás. La confrontación directa ha terminado de manera absoluta, sin prisioneros, sin fortalezas y sin apelaciones posibles en la tierra. Pero la resolución final de este conflicto geopolítico inmenso no reside en las brasas que se apagan lentamente en la oscuridad de la isla. La maquinaria del Estado francés cree haber cerrado el expediente burocrático de forma definitiva mediante el uso extremo y unilateral de la fuerza letal. Sin embargo,
Las palabras pronunciadas entre el espeso humo han puesto en marcha una cuenta regresiva psicológica y política que nadie en la corte de París puede detener ni prever. La verdadera magnitud de esta ejecución no se medirá por las hectáreas de tierras confiscadas, sino por la inminente y letal serie de eventos que están a punto de desencadenarse en los más altos pasillos del poder, desafiando de forma abrupta la aparente invulnerabilidad de los mismos hombres que diseñaron la caída de la orden. La mañana siguiente a la ejecución, el frío viento de marzo barrió la Île de Juifs, dispersando las últimas cenizas hacia las aguas turbias del Sena. Físicamente, la Orden de los Caballeros Templarios había dejado de existir en el Reino de Francia. El Estado había monopolizado por completo la violencia y la justicia, demostrando que ninguna institución, por sagrada o rica que fuera, estaba por encima de la corona. En los pasillos del Palacio del Louvre, la burocracia real continuó su trabajo metódico, archivando los expedientes del juicio y consolidando la expropiación de las inmensas propiedades agrícolas y comerciales de la orden. Para Felipe el Hermoso, el problema militar y financiero estaba resuelto. Sin embargo, en las calles empedradas de París, en los mercados y en las tabernas, el expediente estaba lejos de cerrarse. El Estado francés poseía el control absoluto de los tribunales y los ejércitos, pero no podía confiscar los rumores. La citación final pronunciada por Jacques de Molay entre las llamas se propagó por la capital y cruzó las fronteras del reino a una velocidad incontrolable. En la mentalidad de la Europa del siglo XIV, las últimas palabras de un condenado a muerte en la hoguera no se analizaban como una simple rabieta de un hombre derrotado. Se percibían como una apelación directa y vinculante a la justicia divina. El rey había ejecutado una maniobra de terror psicológico para someter a la población, pero el gran maestre, en sus últimos segundos de vida, había invertido la carga del terror. Ahora, una cuenta regresiva invisible, un plazo estricto de 12 meses, pendía sobre las cabezas de los dos hombres más poderosos del mundo occidental. La primera onda de choque golpeó lejos de París, en el sur, donde la corte papal se había instalado bajo la pesada sombra y la influencia de la corona francesa. En Aviñón, el Papa Clemente V recibió los informes detallados sobre la ejecución extrajudicial y las palabras finales del Gran Maestre. El pontífice era un hombre políticamente comprometido, pero también un individuo profundamente inmerso en la teología y el temor reverencial a la condenación eterna. Sabía perfectamente que había sacrificado a los protectores históricos de Tierra Santa, cediendo ante la extorsión política de un rey terrenal. El peso de esta traición institucional, sumado a la escalofriante precisión de la citación de Molay, actuó como un veneno psicológico devastador sobre un cuerpo que ya se encontraba severamente debilitado por la enfermedad. Apenas 33 días después de que el fuego consumiera a los líderes templarios en el Sena, la maquinaria biológica del pontífice colapsó. En abril de 1314, Clemente V sufrió una agonía repentina y brutal, presuntamente a causa de un cáncer intestinal avanzado. Su muerte no fue pacífica. Falleció en medio de tormentos físicos atroces, dejando a la corte de Aviñón sumida en el caos. Cuando la noticia de la muerte del Papa se extendió por Europa, el impacto en la psique colectiva fue sísmico. El líder supremo de la Iglesia, el hombre que había firmado la disolución de la orden bajo coacción, había muerto exactamente un mes después de ser convocado al Tribunal Divino. El terror supersticioso se apoderó de las cancillerías y los palacios episcopales. La coincidencia cronológica era demasiado precisa, demasiado letal para ser ignorada. Pero en París, Felipe el Hermoso se mantuvo inamovible. El rey de hierro era la encarnación de la razón de Estado, un monarca calculador y pragmático que despreciaba las profecías y los misticismos. Desestimó la muerte del Papa como un simple fallo orgánico de un anciano enfermo. Su posición política nunca había sido tan fuerte. Con Clemente V muerto, la Iglesia se sumió en un cónclave desastroso y fragmentado que dejaría el trono de San Pedro vacío durante más de 2 años. El papado estaba paralizado, la nobleza interna de Francia había sido pacificada
y las arcas reales habían asimilado gran parte de la logística templaria. Felipe IV se sentía absolutamente invulnerable. Gobernaba desde el pináculo del poder absoluto, preparándose para consolidar su legado en las décadas venideras. El verano dio paso al otoño de 1314 sin que la corona mostrara el más mínimo signo de debilidad. En noviembre, el rey organizó una de sus habituales partidas de caza en los espesos bosques de Pont-Saint-Maxence, al norte de la capital. Felipe IV tenía 46 años y se encontraba en la plenitud de su vigor físico. Era un jinete experto, un líder militar que nunca había rehuido la confrontación. Mientras cabalgaba persiguiendo a una presa, rodeado por su guardia personal y sus ministros de confianza, el ataque se produjo sin previo aviso. No hubo asesinos ocultos en la maleza. No hubo flechas ni espadas enemigas. El enemigo atacó desde el interior de su propia fisiología. Un derrame cerebral masivo golpeó al monarca con una violencia fulminante. El hombre que había doblegado a la Iglesia, manipulado la Inquisición y quemado vivos a los monjes guerreros más letales del mundo, perdió el control de su cuerpo en fracciones de segundo. Cayó pesadamente de su caballo, paralizado, incapaz de articular una sola palabra. El pánico absoluto estalló entre los miembros de la corte. El líder indiscutible del Estado centralizado francés había sido desconectado de la realidad de un solo golpe mecánico. Lo trasladaron apresuradamente al palacio de Fontainebleau, donde la impotencia de la ciencia médica medieval se hizo evidente. Durante días, el rey de hierro permaneció postrado en su lecho, prisionero dentro de un cuerpo que ya no le respondía, consciente de que su imperio se deslizaba entre sus dedos paralizados. Murió el 29 de noviembre de 1314. Apenas habían transcurrido 8 meses desde la ejecución en la Ile de Juif. La muerte de Felipe el Hermoso no fue solo el fin de un reinado, fue la confirmación psicológica definitiva de la condena pronunciada por Jacques de Molay. El plazo de 1 año se había cumplido con una exactitud que heló la sangre de toda Europa. Los 2 artífices principales de la destrucción de los caballeros templarios estaban muertos, pero el vacío que dejaron tras de sí era infinitamente más peligroso que cualquier profecía. La maquinaria del Estado francés había sido construida en torno a la voluntad absoluta y centralizada de un solo hombre. Sin él, toda la red burocrática, financiera y militar comenzó a desestabilizarse rápidamente. El trono pasó a sus hijos, pero la sombra de la aniquilación acababa de instalarse en las raíces mismas de la dinastía de los Capetos, preparando el escenario para una implosión histórica tan devastadora que arrastraría a reinos enteros a un conflicto que duraría más de un siglo. La muerte del rey de hierro no estabiliza el Estado, lo fractura desde sus cimientos biológicos. Felipe IV deja 3 hijos varones sanos y fuertes, Luis, Felipe y Carlos. Son la garantía absoluta de la continuidad estatal. Durante más de 300 años, la dinastía de los Capetos ha logrado un milagro genético ininterrumpido en Europa. Siempre ha habido un heredero varón directo, listo para asumir la corona. Es una fortaleza de sangre que parece inexpugnable. El rey ha muerto, pero el linaje está asegurado. O eso cree la corte de París. Luis X asume el trono. Es joven, enérgico, ansioso por gobernar. El verano de 1316 es caluroso. El nuevo rey termina un agotador partido de juego de palma, un exigente deporte físico precursor del tenis. Está empapado en sudor. Bebe una gran cantidad de vino helado para refrescarse de golpe. Horas después, se desploma. Una fiebre violenta devora su cuerpo. Muere a los 26 años. Deja a una reina embarazada. La corte espera con el aliento contenido. Nace un varón, Juan I. El milagro de los Capetos parece salvarse en el último segundo. El niño vive exactamente 5 días. Muere en su cuna. El trono queda vacío de nuevo. La corona pasa al segundo hermano, Felipe V. Es un gobernante astuto, el más parecido a su temible padre. Reorganiza las finanzas, estabiliza las fronteras y reprime las revueltas que empiezan a brotar por la falta de liderazgo. El Estado parece recuperar su implacable pulso burocrático, pero el reloj biológico sigue corriendo. 6 años después de su coronación,
La disentería golpea el campamento real. La infección intestinal es rápida y devastadora. Felipe V muere a los 29 años. No deja hijos varones sobrevivientes. El peso del imperio más rico de Occidente recae sobre el tercer y último hermano, Carlos IV. El pánico silencioso se instala en los pasillos del Louvre. El rey desespera por engendrar un heredero, contrae matrimonios sucesivos, firma nuevas alianzas diplomáticas, consulta a los médicos más caros de Europa. Nada funciona. La biología le da la espalda a la corona francesa. En enero de 1328, Carlos cae gravemente enfermo. Su cuerpo se rinde rápidamente. Muere a los 33 años, 14 años. Han pasado apenas 14 años desde que las cenizas de Jacques de Molay cayeron al río Sena. En ese brevísimo lapso histórico, el milagro de 3 siglos se ha pulverizado. Los 3 hijos sanos del Rey de Hierro están muertos. El nieto recién nacido está muerto. La línea directa de la dinastía más poderosa del continente se ha extinguido por completo. No queda un solo capeto legítimo para reclamar la corona. El trono de Francia, el centro de gravedad político de Europa, está vacío. La onda expansiva de este colapso biológico cruza inmediatamente el Canal de la Mancha. En Londres, un joven rey observa el caos de París con ojos calculadores. Es Eduardo III de Inglaterra. Por sus venas corre la sangre del Rey de Hierro. Es el hijo de Isabel de Francia, la única hija de Felipe IV. Es el pariente masculino más cercano al trono vacío. Eduardo da un paso al frente, reclama la corona de Francia para sí mismo. La nobleza francesa entra en pánico absoluto. La idea de un monarca inglés gobernando desde París es inaceptable. Es la sumisión total. Para frenar a Eduardo, los juristas franceses desentierran un texto legal oscuro y casi olvidado de las antiguas tribus francas, la ley sálica. Retuercen la interpretación de este antiguo código para dictaminar que la corona no puede heredarse a través de una mujer. Bloquean legalmente a Isabel y a su hijo. En su lugar, coronan a un primo lejano, Felipe de Valois. La diplomacia fracasa. Los tratados se rompen. Los abogados y los inquisidores que definieron la era de Felipe el Hermoso retroceden en las sombras. Ha llegado la hora de los generales. Eduardo III no acepta el rechazo de París. Reúne a sus ejércitos, cruza el mar y desembarca en el continente. El conflicto estalla con una violencia abrumadora. Ya no es una guerra burocrática en tribunales cerrados. Es el choque de acero, barro y sangre a una escala nunca antes vista en Occidente. Es el inicio inminente de la Guerra de los 100 años. El cielo de Francia se oscurece. Miles de flechas de los arcos largos ingleses caen como lluvia letal sobre las armaduras. La flor innata de la caballería francesa es masacrada en el barro helado de campos como Crécy y Azincourt. Los inmensos terrenos agrícolas que sostenían la economía del reino son incendiados sistemáticamente. Las aldeas arden hasta los cimientos. Millones de civiles perecen bajo la espada. El hambre aplastante y la peste que sigue a los ejércitos en marcha. La inmensa riqueza robada a los caballeros templarios, el oro ensangrentado que debía salvar a Francia de la bancarrota para siempre, se vaporiza rápidamente, financiando campañas militares interminables y destructivas. El plan maestro de Felipe el Hermoso ha fracasado en su totalidad. Su intento brutal de consolidar un Estado centralizado y pacificado mediante el saqueo y el terror ha provocado exactamente lo contrario. La caída de Acre no puso fin a la guerra, simplemente trasladó el campo de batalla de las arenas de Oriente a los campos del corazón de Europa. El fuego que el rey encendió para aniquilar a los monjes guerreros no se apagó en el islote del río Sena. Se expandió imparable, cruzó las fronteras y terminó incendiando su propio reino durante más de un siglo. Las cenizas esparcidas en el río Sena no marcaron únicamente el fin de una orden militar monástica. Marcaron el punto de inflexión exacto donde el mundo medieval tradicional se fracturó para dar paso a la despiadada modernidad del Estado-nación. La cruzada, aquel inmenso motor ideológico que había unido a reyes, nobles y campesinos bajo un mismo estandarte religioso durante 200 años,
quedó oficialmente obsoleta. El fervor divino que impulsó a los primeros ejércitos hacia las murallas de Jerusalén fue reemplazado por una fuerza mucho más fría, burocrática y terrenal, la ambición soberana del Estado centralizado. Felipe el Hermoso diseñó la destrucción de los caballeros templarios con la precisión de un cirujano y la crueldad de un tirano acorralado. Utilizó el monopolio de la violencia legal para confiscar el sistema financiero más avanzado de su tiempo, creyendo que esa inyección masiva de capital garantizaría la hegemonía perpetua de Francia y la invulnerabilidad de la dinastía de los Capetos. Sin embargo, la historia de la geopolítica demuestra que la riqueza obtenida mediante el terror de Estado rara vez produce estabilidad a largo plazo. El oro templario, extraído de las bóvedas mediante confesiones bañadas en sangre, no salvó a la corona francesa. Se diluyó rápidamente en el inmenso agujero negro de la logística militar, financiando el inicio de la Guerra de los 100 Años, un conflicto que devastaría el territorio francés, diezmaría a su población y llevaría a la monarquía al borde mismo de la aniquilación total frente a los ejércitos ingleses. La ironía histórica del Rey de Hierro es absoluta. Al intentar consolidar un poder terrenal indiscutible, aplastando a la Iglesia y aniquilando a sus propios banqueros, Felipe IV preparó el escenario para el mayor desastre dinástico y territorial de la historia de su país. Su linaje directo, que había gobernado ininterrumpidamente durante 3 siglos, se extinguió en apenas 14 años tras la ejecución de Jacques de Molay. El monarca absolutista ganó su juicio amañado, pero perdió el futuro de su sangre y arrojó a su nación a un siglo de fuego, peste y acero. Por su parte, el legado de los caballeros templarios sobrevivió a las llamas de la Île de Juif, aunque de una forma que sus fundadores jamás habrían imaginado. Despojados de sus castillos, sus flotas y sus vidas, la orden no desapareció en el olvido. Se transformó en un mito persistente. La historia popular y la literatura romántica los envolverían en un aura de misterio esotérico, vinculándolos a reliquias sagradas, tesoros ocultos y sociedades secretas. Pero la verdadera herencia de los templarios no reside en cálices legendarios, enterrados bajo capillas escocesas. Su legado es profundamente terrenal y está incrustado en la base misma del mundo moderno. Fueron ellos quienes comprendieron, siglos antes que los monarcas europeos, que la verdadera riqueza no consistía en acumular metales pesados en una bóveda de piedra, sino en la confianza, el crédito y la fluidez logística. Inventaron la letra de cambio, el depósito internacional y los cimientos de la banca transnacional. Los templarios operaban como una corporación moderna en un mundo regido por reyes feudales atados a la tierra. Fueron destruidos precisamente por esa modernidad. Su independencia financiera y su red global los convirtieron en una amenaza intolerable para un Estado emergente que exigía el control total sobre cada aspecto de la vida y la economía dentro de sus fronteras. El trágico final de la Orden en París no fue un simple episodio de fanatismo religioso, sino el primer gran juicio farsa de la historia política occidental. Fue el plano original de cómo un Estado moderno puede secuestrar el sistema judicial, utilizar la propaganda para deshumanizar a un grupo específico y emplear el terror burocrático para expropiar sus bienes con una justificación legal fabricada. Es una advertencia histórica sobre el inmenso peligro que surge cuando el poder ejecutivo y el judicial se funden en una sola voluntad política sin contrapesos. La caída de Acre cerró el capítulo de las cruzadas, pero abrió la puerta a una era de guerras nacionales, intrigas financieras y maquinaria estatal que definiría los siglos venideros. El conflicto por Tierra Santa terminó, pero la guerra por el control del dinero, la ley y la narrativa histórica acababa de comenzar. Si este análisis sobre la implacable transición del poder medieval te ha parecido revelador, asegúrate de suscribirte al canal para continuar explorando los mecanismos ocultos que han forjado nuestra civilización. Y si quieres descubrir cómo otra gran maquinaria imperial colapsó desde adentro debido a la traición, la burocracia ciega y la presión de un mundo cambiante, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para sumergirte en los últimos y desesperados días del Imperio Romano de Occidente.